Este dispositivo de castigo del antiguo Egipto se ve muy perturbador, pero créeme, estás a punto de ver dispositivos aún más aterradores y escalofriantes utilizados para el castigo y la tortura. A lo largo de la historia existieron muchos castigos diseñados para quebrar el espíritu de una persona, pero pocos lo hicieron de una forma tan lenta y calculada como el burro español. A primera vista parecía algo simple, una larga viga de madera moldeada en forma de cuña triangular afilada, sostenida sobre patas resistentes. Pero este no era un banco común, era un dispositivo diseñado para hacer que cada segundo que pasaba fuera peor que el anterior. A la persona colocada sobre el burro español se le obligaba a montar el borde afilado como si fuera una silla de montar. Al principio tal vez no parecía insoportable, pero luego venía la espera. La viga afilada presionaba cada vez más el cuerpo de la víctima bajo su propio peso. Cuanto más tiempo permanecían allí, más aumentaba el dolor. En algunos casos se ataban pesos adicionales a los tobillos de la víctima, tirando de ellos hacia abajo y haciendo la experiencia mucho peor. Lo que hacía este castigo especialmente cruel era la forma en que convertía al tiempo en un enemigo. No había un impacto repentino ni un sufrimiento rápido. En cambio, el cuerpo se rendía lentamente ante la presión implacable. Los músculos se tensaban, las piernas temblaban y el borde afilado se clavaba más y más. Cuanto más tiempo resistía la persona, más difícil se volvía mantenerse quieta. Cualquier intento de moverse, de encontrar un poco de alivio, solo empeoraba las cosas. Este castigo fue utilizado en diferentes lugares y épocas, a menudo en entornos militares como una forma de disciplina. No estaba pensado para ser rápido, estaba diseñado para poner a prueba la paciencia, la resistencia y el punto de quiebre tanto de la mente como del cuerpo. Algunos eran obligados a permanecer sentados durante horas, otros por mucho más tiempo dependiendo de la gravedad de su castigo. No todos los castigos se centraban en el dolor, algunos funcionaban de otra manera, convirtiendo cada momento en una lucha, haciendo que las tareas más simples fueran imposibles. La canga china era uno de esos castigos. No desgarraba la piel, no rompía huesos ni dejaba cicatrices permanentes, pero atrapaba a las personas dentro de sus propios cuerpos, obligándolas a sufrir por el agotamiento, la vergüenza y la total impotencia. Una canga era una gran tabla de madera con un agujero en el centro que se cerraba alrededor del cuello de la persona. Era tan ancha que no podían alcanzar su propio rostro. Eso significaba que no podían comer, ni beber, ni siquiera limpiarse el sudor o ahuyentar insectos. Todo requería ayuda externa. La propia tabla era pesada, a veces pesando más de 13.5 kilogramos, convirtiendo cada paso en una batalla contra la gravedad. No se trataba de dolor físico, sino del lento desgaste del tiempo. Dormir era casi imposible. No había forma de descansar cómodamente con una tabla de madera restringiendo cada movimiento. La verdadera crueldad radicaba en cuánto tiempo eran obligados a llevarla puesta. Algunos la soportaban durante unas horas, otros durante días. Cuanto más tiempo la llevaban, más insoportable se volvía. El cuerpo se debilitaba por el hambre, la deshidratación y la falta de sueño. El cuello y los hombros palpitaban por cargar el peso. Pero lo peor de todo era la humillación. A quienes usaban una canga a menudo los dejaban en público, completamente expuestos a las miradas y las burlas de extraños. Algunas tenían mensajes tallados o pintados sobre la madera anunciando su crimen. Ladrón, mentiroso, traidor. Pero si la canga atrapaba a las personas en un solo lugar, el siguiente dispositivo hacía lo contrario. No restringía el movimiento, obligaba al cuerpo a moverse de formas para las que no estaba preparado, hasta que algo se rompiera. De todos los castigos jamás creados, pocos inspiraban tanto miedo como el potro. Era infame, legendario y diseñado con un solo propósito: desgarrar el cuerpo humano poco a poco hasta que no pudiera soportarlo más. No se trataba solo de causar dolor, se trataba de llevar al límite lo que el cuerpo podía soportar antes de romperse. La estructura era simple pero devastadora: un marco de madera con rodillos en cada extremo. Se colocaba a la persona sobre él con las muñecas y los tobillos atados con cuerdas. Luego los rodillos giraban. Al principio solo se sentía una tensión, luego un tirón, después el estiramiento y finalmente algo mucho peor: los hombros se dislocaban, los músculos se desgarraban y las articulaciones se forzaban más allá de sus límites naturales. Cada pequeño giro de la rueda lo hacía peor y lo más aterrador era que no había forma de detenerlo. Incluso antes de que ocurriera un daño permanente, la sensación de ser estirado sin poder resistirse era suficiente para quebrar hasta a los más fuertes. El cuerpo humano no estaba diseñado para soportar esta clase de fuerza. Algunos nunca volvieron a caminar correctamente, otros perdieron la movilidad de sus brazos y algunos quedaron en posiciones retorcidas y antinaturales, dañados de por vida por la tensión extrema. El potro era más que una simple máquina, era una prueba lenta y calculada de los límites humanos, un castigo que no recurría a filos afilados, metal al rojo vivo o peso aplastante, sino únicamente a la presión insoportable de un cuerpo siendo jalado en direcciones opuestas, centímetro a centímetro. Y mientras el potro funcionaba estirando a una persona hasta su punto de quiebre, otro dispositivo hacía exactamente lo contrario. No tiraba, no estiraba, aplastaba y lo hacía con la misma precisión y crueldad.
Si el potro funcionaba estirando, este dispositivo hacía lo contrario. Comprimía, obliga al cuerpo a plegarse sobre sí mismo hasta que respirar se volviera difícil, las extremidades quedaran entumecidas y la presión se volviera insoportable. Este era la hija del verdugo, un dispositivo que demostraba que el dolor no tenía que venir de objetos afilados o golpes brutales. A veces era suficiente con simplemente aplastar a una persona bajo su propio peso. Su diseño era engañosamente simple, una serie de barras de hierro formando un aro, pero una vez que alguien quedaba atrapado dentro, comenzaba el verdadero horror. Los brazos de la víctima eran forzados hacia la espalda, las rodillas se presionaban contra el pecho y la cabeza era empujada hacia adelante. Luego el marco de metal se apretaba, el cuerpo quedaba atrapado en una posición antinatural, los músculos se tensaban, las costillas presionaban contra los pulmones y la circulación sanguínea se veía interrumpida. Al principio solo era incómodo, pero cuanto más tiempo pasaba, peor se volvía. La respiración se hacía superficial, las extremidades comenzaban a entumecerse. La presión dentro del cuerpo aumentaba tanto que algunos, según se dice, sangraban por la nariz y los oídos. A diferencia del potro que funcionaba separando el cuerpo, este dispositivo comprimía todo hacia adentro, convirtiendo el propio cuerpo en su propia fuente de sufrimiento. La hija del verdugo no era rápida, funcionaba con una compresión lenta y constante hasta que el cuerpo ya no podía soportarlo más, una prueba de resistencia tan cruel como ser estirado hasta el límite. Pero mientras este aparato plegaba a sus víctimas sobre sí mismas, el siguiente hacía algo aún peor, las destrozaba por completo. Existían castigos diseñados para humillar, otros para infundir miedo y algunos creados para destruir completamente a una persona. La rueda de la tortura pertenecía a esta última categoría. No solo hería, no solo castigaba, pulverizaba el cuerpo humano, dejando algo apenas reconocible. Todo comenzaba con una simple rueda de madera, grande, resistente, construida para durar. La víctima era atada a ella con sus extremidades extendidas sobre los radios, y entonces comenzaba el verdadero horror. Cada golpe destrozaba otra parte del cuerpo, convirtiendo miembros sólidos en nada más que fragmentos inútiles bajo la piel. Esto no era rápido. Los golpes eran medidos y deliberados. Si eran demasiado rápidos, la persona podía perder el conocimiento. Si eran demasiado suaves, los huesos no se rompían correctamente. Los peores casos no terminaban solo con huesos rotos. La rueda de desmembramiento estaba diseñada para hacer que la persona sintiera cada segundo de su castigo. No se trataba de un dolor rápido o un impacto repentino. Se trataba de una destrucción lenta, de quedar en un estado donde nada funcionaba, nada se movía y aún así la conciencia permanecía. Pero mientras este dispositivo convertía a las personas en cascarones sin vida, otros funcionaban de una forma distinta. Algunos castigos no se basaban en el dolor físico en absoluto. En su lugar se basaban en la humillación, convirtiendo a una persona en el hazmerreír de todo el pueblo. Algunos castigos no necesitaban causar dolor para ser efectivos. Funcionaban destruyendo la reputación de una persona, convirtiéndola en objeto de burla, asegurándose de que su nombre nunca fuera olvidado, pero por todas las razones equivocadas. Uno de los castigos más infames de este tipo fue el cepo. Era un marco de madera simple con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez encerrada, la persona quedaba atrapada, sin poder moverse, sin poder protegerse de lo que viniera después. Y lo que venía después nunca era bueno. La multitud se reunía, la gente gritaba insultos, algunos lanzaban comida, fruta podrida, huevos, lo que encontraran. Otros no eran tan amables y arrojaban piedras o inmundicia. A diferencia de otros castigos, el cepo no terminaba oficialmente en heridas. El dispositivo en sí no rompía huesos ni causaba sufrimiento físico directo, pero eso no significaba que no fuera brutal. El verdadero tormento venía con el tiempo. Permanecer allí durante horas, expuesto al calor, al frío, a la lluvia, sin poder moverse o siquiera rascarse una picazón, y luego venía la vergüenza. Saber que todos te veían como un criminal. Saber que, incluso después de ser liberado, la memoria de ese momento nunca desaparecería. Algunos de los que pasaron por el cepo nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se convirtieron en parias, incapaces de volver a llevar una vida normal. Otros sufrieron heridas, no por el dispositivo, sino por la multitud. En algunos casos, el público se volvía violento y lanzaba mucho más que insultos. Y cuando eso sucedía, no había escapatoria. El cepo no buscaba destruir el cuerpo, buscaba destruir la dignidad de la persona, y para muchos ese era un castigo mucho peor que el dolor físico. Algunos castigos se basaban en el fuego, otros en el acero, pero este utilizaba algo aún más impredecible: el agua. No rompía huesos ni dejaba heridas permanentes, pero podía aterrorizar, humillar y dejar a la persona luchando por respirar. La silla de inmersión fue un castigo diseñado para asegurarse de que su víctima sufriera tanto por su crimen como por el agua debajo de ella. A simple vista parecía una silla, pero no una pensada para la comodidad. Un asiento de madera montado sobre una larga viga, generalmente colocado cerca de un río o estanque. Una persona, a menudo alguien acusado de chismear, gritar o ser una molestia pública, era amarrada, completamente indefensa.
Luego, con un fuerte tirón, la sumergían en el agua. Los primeros segundos eran solo de impacto. El agua helada entraba rápidamente, llenando la nariz y la boca antes de que la levantaran de nuevo. Pero el alivio nunca duraba mucho. Apenas unos desesperados jadeos de aire, un breve momento para procesar lo que acababa de pasar y después otra inmersión. Una y otra vez la sumergían, cada vez manteniéndola más tiempo bajo el agua, cada vez haciéndola sentir más exhausta, más desesperada. Este castigo no se trataba de dolor físico, se trataba de miedo, el miedo de no saber cuándo vendría la próxima inmersión, el miedo de no conseguir suficiente aire antes de volver a ser arrastrada hacia abajo, el miedo de no volver a salir. La gente que observaba podía reír, burlarse o incluso aplaudir, pero para la persona en esa silla cada minuto se sentía interminable. Algunos dispositivos de castigo eran tanto sobre el miedo como sobre el sufrimiento. Pocas cosas causaban tanto terror como la doncella de hierro, una estructura alta con forma de ataúd, forrada por dentro con afiladas púas. No estaba diseñada para un castigo rápido. Su propósito era atrapar a la víctima en un espacio cerrado y estrecho, haciendo que cada pequeño movimiento fuera un error. La idea era simple: se colocaba a la persona adentro, de pie, y se cerraban las pesadas puertas. Las púas no estaban pensadas para perforar profundamente, solo lo suficiente para impedir que la persona se moviera. Atrapada en la oscuridad, sin espacio para moverse, cada respiración tenía que ser medida, cada pequeño movimiento calculado. A diferencia de otros dispositivos que funcionaban con fuerza, este utilizaba la inmovilidad como su arma más poderosa. Mientras más luchaba la persona, peor se volvía todo. Aunque la doncella de hierro suele asociarse con la Europa medieval, muchos historiadores creen que fue más una leyenda que un castigo comúnmente utilizado, pero eso no impidió que la gente le temiera. La simple idea de ser encerrado por completo, rodeado de púas y sin ninguna forma de escapar, fue suficiente para convertirla en uno de los dispositivos más infames de la historia. Sin embargo, mientras que la doncella de hierro mantenía a sus víctimas de pie y atrapadas, el siguiente dispositivo las forzaba a adoptar una postura igual de insoportable y en vez de usar púas, utilizaba la gravedad como su arma principal. Algunos castigos eran brutales, otros psicológicos, y luego estaban aquellos que solo dependían de la posición del cuerpo para hacer que cada segundo fuera peor que el anterior. La cuna de Judas era uno de ellos, una estructura de madera triangular diseñada para convertir el simple acto de sentarse en la peor decisión posible. Funcionaba así: la persona era bajada sobre un asiento en forma de pirámide afilada, obligándola a adoptar una postura completamente antinatural. Al principio podía parecer tolerable, pero esa sensación nunca duraba mucho. Cuanto más tiempo pasaban allí, más el peso de su propio cuerpo jugaba en su contra. Las piernas temblaban, los músculos ardían y cualquier intento de moverse solo empeoraba las cosas. A diferencia de otros dispositivos que aplastaban, estiraban o perforaban, este dependía completamente de la gravedad. No había cadenas tirando en direcciones opuestas ni pesadas ataduras. Solo el peso del propio cuerpo presionando de una forma para la que el cuerpo humano no está diseñado. No era un castigo rápido, era un malestar lento y constante que empeoraba con cada segundo. Cada momento en la cuna de Judas era una prueba de resistencia, una batalla entre el agotamiento y el autocontrol. Pero mientras la cuna de Judas forzaba a las personas a permanecer inmóviles, el siguiente dispositivo hacía algo completamente diferente. No se trataba de dolor, sino de humillación, control y asegurarse de que dos personas que se odiaban no tuvieran más opción que enfrentar sus problemas juntas. No todos los castigos dependían del dolor. Algunos estaban diseñados para forzar la reflexión, para obligar a las personas a dirigir su frustración hacia sí mismas y hacer que una discusión durara mucho más de lo que cualquiera quisiera. El violín de las peleoneras era uno de esos castigos. Un collar simple de madera o metal, pero con un diseño cruel, encerraba a dos personas juntas, cara a cara, sin forma de escapar la una de la otra. Este dispositivo se usaba a menudo con personas que no dejaban de pelear, como vecinos, hermanos o más comúnmente mujeres acusadas de chismear o discutir en exceso. Sus muñecas y cuellos quedaban atrapados dentro del violín, movilizando sus manos frente a ellas como si estuvieran sosteniendo un violín invisible. Y esa era la peor parte. Con las manos atadas no había forma de alejarse el uno del otro, ni de evitar la incomodidad de la cercanía. Se veían obligados a permanecer uno al lado del otro o directamente cara a cara, durante horas o incluso días, con una única opción: hablarlo o soportar la insoportable incomodidad del silencio. El peso del dispositivo hacía que incluso los movimientos pequeños fueran difíciles. Así que pelear no era una opción, era un castigo basado en la ironía. Si dos personas discutían demasiado, se veían forzadas a pasar aún más tiempo juntas, sin poder escapar de sus propias palabras. Pero mientras el violín de las peleas obligaba a las personas a soportar una cercanía incómoda, el siguiente dispositivo aseguraba que no se pronunciara ni una sola palabra. No castigaba las discusiones, las eliminaba por completo.
A lo largo de la historia han existido muchos métodos para castigar el habla, pero pocos fueron tan directos y humillantes como el branc, también conocido como la brida de la regañona. Esta máscara de metal no estaba diseñada para restringir el movimiento, sino para silenciar. Era una jaula metálica ajustada a la cabeza con una placa delgada que presionaba contra la lengua. Una vez asegurada, hablar se volvía imposible. Cualquier intento de hacerlo provocaba un dolor punzante, e incluso respirar podía volverse difícil. No era solo la incomodidad física lo que hacía del branc un castigo tan cruel, sino su naturaleza pública. A quienes eran obligados a usarlo, a menudo se les hacía desfilar por la ciudad mientras se anunciaba su crimen, generalmente chismes, arrebatos en público o insultar a alguien de mayor estatus, a todos los presentes. El branc no solo impedía hablar, sino que se aseguraba de que todos supieran que la persona había sido silenciada. Era un instrumento de humillación diseñado para que la lección permaneciera mucho tiempo después de que la máscara fuera retirada. Algunas versiones tenían púas metálicas en el interior que presionaban contra la lengua o las mejillas si la persona intentaba mover la boca. Otras versiones tenían campanas adheridas, asegurando que todos supieran cuando la persona se acercaba. No había forma de ocultarlo ni de escapar del mensaje silencioso que transmitía, pero mientras el branc estaba diseñado para silenciar, el siguiente dispositivo tenía un propósito completamente distinto. No se trataba del habla, sino de la vergüenza, y en lugar de atrapar la cabeza, atrapaba todo el cuerpo dentro de un castigo que no dejaba lugar para la dignidad. Algunos castigos estaban diseñados para infligir sufrimiento, otros para causar humillación. La capa del borracho pertenecía completamente a la segunda categoría. No causaba daño directo, pero convertía al infractor en el hazmerreír de la comunidad, asegurándose de que su error fuera visto, ridiculizado y recordado. Consistía en un gran barril de madera con agujeros para los brazos y la cabeza, usado como una especie de abrigo enorme y ridículo. Cualquier persona sorprendida ebria en público, especialmente reincidentes, era obligada a usarlo y a caminar por la ciudad tambaleando bajo su peso mientras la gente señalaba y se reía. El verdadero castigo no era la incomodidad, aunque el peso y la dificultad de moverse dentro del barril hacían que cada paso fuera una lucha. El verdadero castigo era convertirse en un espectáculo. Las personas lanzaban insultos, los niños se burlaban, y aquellos que antes bebían con el infractor fingían no conocerlo. Una noche de malas decisiones se convertía en un recordatorio público de por qué había sido un error. Para muchos esto bastaba para que no volvieran a beber en exceso. Para otros solo empeoraba las cosas, hundiéndolos aún más en sus hábitos por la pura vergüenza. De cualquier manera, una vez que alguien usaba la capa del borracho, era poco probable que lo olvidara. Pero mientras este castigo obligaba a la persona a cargar con su propia vergüenza, el siguiente dispositivo llevaba esa idea aún más lejos. No solo los hacía cargar con el peso de su humillación, sino que los dejaba completamente inmovilizados, haciendo que cada momento se sintiera más insoportable que el anterior. Algunos dispositivos de castigo eran grandes e intimidantes, diseñados para hacer sufrir a la persona desde el momento en que la colocaban dentro, pero otros eran mucho más pequeños, casi insignificantes a simple vista. El tornillo de pulgar era uno de ellos, un dispositivo simple, hecho de metal, lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo, pero capaz de causar uno de los dolores localizados más intensos que puedas imaginar. Funcionaba con un mecanismo básico, pero cruel. Los pulgares, dedos o incluso los dedos de los pies de la persona eran colocados entre dos placas metálicas planas. Luego, con cada giro del tornillo, las placas se apretaban cada vez más, aplastando lo que estuviera entre ellas. La presión comenzaba ligera, lo suficiente para causar incomodidad, pero con cada vuelta el dolor aumentaba. Lo peor de todo era lo preciso y controlado que era el dispositivo. No era rápido ni impredecible. La persona que lo manejaba decidía exactamente hasta dónde llegaba, cuánta presión se aplicaba y cuándo o si se detenía. No había un chasquido repentino ni una rotura inesperada, solo una fuerza lenta y constante que no se detenía hasta que el tornillo se aflojaba. Algunos dispositivos eran aterradores solo por su diseño, y pocos eran tan inquietantes como la pera de la angustia. Un objeto frío de metal con forma de flor abriéndose, pero con un propósito que no tenía nada que ver con la belleza. No estaba diseñado para aplastar o cortar, estaba diseñado para abrirse. El mecanismo era simple. Cuando estaba cerrada, la pera de la angustia era pequeña, fácil de insertar en la boca, la garganta o incluso en otras cavidades del cuerpo. Pero al girar el tornillo, el dispositivo comenzaba a expandirse. Los pétalos metálicos se abrían lentamente, estirando el espacio en el que se encontraban. A diferencia del tornillo de pulgar, que concentraba la presión en un solo punto, este dispositivo ejercía presión hacia afuera en todas direcciones al mismo tiempo. Al principio solo creaba una sensación de presión, algo antinatural e imposible de ignorar, pero mientras más se expandía, peor se volvía. Mandíbulas forzadas a abrirse hasta que los músculos ardían, gargantas presionadas al máximo y tejidos internos estirados mucho más allá de lo que podían soportar. A pesar de su temible reputación, hay poca evidencia de que la pera de la angustia haya sido ampliamente utilizada. Algunos
Algunos historiadores creen que era más una amenaza que un verdadero instrumento de castigo, pero haya sido utilizada o no, su diseño por sí solo fue suficiente para convertirla en una de las creaciones más perturbadoras de la historia. Mientras la pera de la angustia estaba diseñada para imponer silencio, el siguiente dispositivo se centraba en algo muy diferente. No buscaba causar dolor, sino humillar a quienes hacían el tipo equivocado de ruido. Existían castigos para ladrones, para mentirosos y para quienes no podían dejar de hablar. Pero, ¿qué pasaba con los músicos? En la Europa medieval, incluso la mala música podía ser castigada, y la flauta de la vergüenza fue creada para asegurarse de que nadie olvidara jamás sus errores. Parecía una flauta de metal de gran tamaño, pero no servía como instrumento. En su lugar, era un collar de castigo con forma de instrumento de viento que se cerraba alrededor del cuello de la persona. Los dedos del músico se colocaban dentro de unos anillos metálicos, obligándolos a sostener la flauta como si estuvieran a punto de tocarla. Pero no había música, solo la burla de la multitud. El castigo no era físico, aunque el pesado collar de metal hacía que cada movimiento fuera difícil. El verdadero sufrimiento provenía de la humillación pública. Los condenados eran obligados a desfilar por las calles, llevando el instrumento que no habían logrado dominar, mientras los espectadores se reían y los ridiculizaban. En algunos casos, incluso se les forzaba a tocar su vergüenza en silencio, una cruel broma que destruía por completo su reputación. La flauta de la vergüenza demostraba que, a veces, el peor castigo no era el dolor, sino convertirse en el hazmerreír de todos, y ningún dispositivo en la historia encarnó mejor esa idea que el siguiente. Un castigo tan simple pero tan efectivo que se utilizó durante siglos para mantener el orden en la sociedad. No había escapatoria de los cepos, ni físicamente, ni mentalmente, y mucho menos socialmente. Una persona encerrada en ellos quedaba atrapada, expuesta y completamente a merced de la multitud, y ese era precisamente el objetivo. A diferencia de otros dispositivos de castigo que dependían del dolor, la restricción o el sufrimiento físico, los cepos se basaban en la humillación. Los pies, y a veces las manos o la cabeza, quedaban asegurados en un marco de madera, dejando a la persona en una posición que hacía que incluso los movimientos más simples fueran imposibles. Se colocaban en un espacio público justo en el centro del pueblo donde todos pudieran verlos. El castigo no era solo la incomodidad de estar atrapado en una postura incómoda durante horas, se trataba de la pérdida total de dignidad. La multitud no solo miraba, participaba. Las personas lanzaban comida, barro, insultos, lo que tuvieran a mano. Algunos reían, otros reprendían y algunos incluso se volvían violentos. Y la persona en los cepos no podía hacer nada más que soportarlo todo, esperando a que su sentencia terminara. Era un castigo simple, efectivo y ampliamente utilizado en Europa y la América colonial. Sin sangre, sin huesos rotos, solo una vergüenza absoluta. Para muchos, un día en los cepos era más que suficiente para cambiar su comportamiento para siempre. En lo alto de las brumosas montañas de Papúa Nueva Guinea, una extraña y escalofriante tradición ha sobrevivido durante generaciones. En la provincia de Chimbu, las tribus locales se pintan el cuerpo para que parezcan esqueletos, con costillas blancas, cuencas oculares ennegrecidas y rostros que parecen calaveras. Parece sacado de una película de Tim Burton o, sinceramente, de una versión de acción real de The Walking Dead. Pero esto no es una obra de teatro ni un espectáculo de terror. Son rituales reales destinados a conectar a los vivos con los muertos. Se llaman los bailarines esqueleto y su inquietante apariencia tiene un propósito. Hace siglos, este pueblo descubrió que vestirse como espíritus podía ahuyentar a las tribus rivales e incluso protegerse de enfermedades o desgracias. Los Chimbu creen que la muerte no es el fin, sino una fuerza que camina entre nosotros. Cuando se pintan como los huesos de sus antepasados, no solo rinden homenaje, sino que canalizan poder. Durante reuniones especiales conocidas como Sing Sings, grupos enteros de bailarines esqueleto salen a la luz pisando fuerte y balanceándose al unísono al ritmo de tambores hipnóticos. Sus movimientos son lentos y pausados, con la mirada fija en una mirada fantasmal. Nadie habla. La actuación es de un silencio sepulcral, salvo por el susurro de las plumas, el tintineo de las joyas tribales y el golpeteo de pies descalzos sobre la tierra compactada. Los lugareños dicen que la danza abre una puerta entre mundos, permitiendo el paso de los espíritus ancestrales. El arte es extraordinario. La pintura está hecha de tiza natural, carbón y barro de río, cuidadosamente aplicada por los familiares antes de la ceremonia. Algunos bailarines pasan horas agachados en silencio mientras se transforman en esqueletos andantes. No solo parecen espíritus, se convierten en ellos, moviéndose con una quietud sobrenatural que provoca escalofríos incluso en el espectador más valiente. Lo que es aún más sorprendente es que estos eventos están lejos de ser reliquias olvidadas. Siguen ocurriendo hoy en día, especialmente durante festivales culturales como el Goroka Show o el Festival de Mount Hagen. Los turistas a veces confunden a los bailarines con artistas, pero para los Chimbu esto no es una actuación, es sagrado, es serio, es supervivencia.
En las tierras altas de Sulawesi, Indonesia, los muertos no descansan tranquilamente bajo tierra. Se levantan cada pocos años, vestidos con ropa limpia y recorriendo sus pueblos de origen. Esto no es la trama de una película de terror. Es el Festival Manene, una de las tradiciones más extrañas y fascinantes que aún practica el pueblo Toraja. Para los Toraja, la muerte no es un adiós definitivo, sino una larga y prolongada etapa de la vida. Los seres queridos son preservados y enterrados solo después de un elaborado funeral que puede tardar meses o incluso años en prepararse. Pero incluso después del entierro, la conexión no termina. Durante Manene, las familias exhuman los cuerpos de sus antepasados, los limpian, les arreglan la ropa y a veces incluso los hacen posar para fotos familiares. Sí, así es. Posar a parientes momificados con gafas de sol, sombreros o de pie junto a sus nietos es completamente normal aquí. Puede sonar impactante, pero para los Torajans es un acto de profundo amor y devoción. Manene significa ceremonia de limpieza de cadáveres y se cree que mantiene la armonía espiritual entre los vivos y los muertos. Olvídense de las lápidas y las flores. Esto es un cuidado físico y personal. Creen que al cuidar a los muertos protegen a sus familias de la desgracia y muestran un respeto que trasciende generaciones. Los cuerpos de muchas décadas de antigüedad suelen estar notablemente bien conservados gracias al clima fresco de montaña y a las antiguas hierbas para embalsamar. Algunos llevan relojes, otros llevan bastones, algunos aún tienen restos de lápiz labial o colonia. Es inquietante, sí, pero también extrañamente conmovedor. En cierto modo, esta gente ha resuelto algo que el resto del mundo no ha logrado: cómo mantener vivo el pasado, literalmente. En lo más profundo de la Amazonia brasileña, existe un rito de paso tan intenso que hace que la mayoría de los rituales de paso a la edad adulta parezcan juegos de patio. La tribu Sateremawé, un grupo que ha vivido en la selva tropical durante siglos, prepara a los niños para la edad adulta no con discursos ni certificados, sino con guantes llenos de hormigas bala vivas. Las hormigas bala no son las típicas hormigas que pican. Su picadura se ha descrito como una sensación de disparo o electrocución repetida. En cuanto al dolor, son las más dolorosas. Y sin embargo, los Sateremawé tejen deliberadamente docenas de estas hormigas en guantes hechos a mano, con los aguijones hacia adentro. Los chicos deben usar estos guantes en ambas manos durante varios minutos, soportando oleada tras oleada de agonía en todo el cuerpo. Pero aquí está la sorpresa. No pueden llorar, gritar ni inmutarse. Mostrar miedo es fracasar. Y este no es un desafío único, tienen que hacerlo muchas veces a lo largo de varios meses. Todo el ritual está diseñado para formar guerreros con fuerza, control y resiliencia respetados en toda la tribu. Primero, las hormigas son dejadas inconscientes con un sedante natural y luego atadas a las fibras del guante. Cuando despiertan, están furiosas y listas para defenderse. En el momento en que se ponen los guantes, los brazos de los chicos tiemblan, pero sus rostros permanecen serenos. A su alrededor, los ancianos cantan, los familiares vitorean y la selva observa en silencio. Para los forasteros puede parecer un tormento puro, pero para los Sateremawé es un código antiguo. El dolor conduce a la sabiduría, la resistencia conduce a la fuerza. Es su versión de una graduación, no con vestido, sino con colmillos y fuego. En las densas selvas fronterizas entre Brasil y Venezuela, el pueblo Yanomami practica uno de los rituales más secretos e inquietantes del planeta. Cuando un miembro de la tribu fallece, no se le abandona a su suerte. En cambio, sus restos se transforman en una última ofrenda de unidad y recuerdo mediante un proceso llamado endocanibalismo. Así es como funciona. Tras una cremación ceremonial, se recogen cuidadosamente los huesos y las cenizas del difunto. Luego, la familia los muele hasta convertirlos en un polvo fino y lo mezcla con una sopa o bebida vegetal. Esta mezcla sagrada es consumida por los parientes más cercanos. Para ellos no es macabro, sino espiritual. Creen que el alma no puede descansar hasta que el cuerpo se fusiona con los vivos. Este ritual rara vez se muestra a forasteros, pero los antropólogos lo han documentado durante décadas. Para los Yanomami, comer las cenizas permite que el espíritu permanezca dentro de la familia, brindándoles fuerza y protección. No entierran a los muertos, los llevan adelante en el sentido más literal. Es importante destacar que esto no se hace con prisa ni miedo. La ceremonia está llena de cantos, reflexión y reverencia. La comunidad se reúne para apoyar a la familia en duelo y el acto en sí mismo es profundamente simbólico. El polvo representa la memoria, la conexión y la vida que continúa a través de los que quedan. Puede sonar extremo desde una perspectiva occidental, pero para los Yanomami es un acto de cierre. Una forma de asegurarse de que nadie se pierda realmente, porque una parte de ellos permanece dentro de las personas que más los amaron. Escondido en el neblinoso valle de Baliem, en Papúa, Indonesia, el pueblo Dani practica desde hace mucho tiempo un ritual que podría dejar atónitos a los forasteros. El duelo cortándose los dedos. Sí, literalmente las yemas de los dedos. Es un ritual impregnado de simbolismo, no de violencia, y aunque poco común hoy en día, aún existen rastros de él.
Cuando fallece un familiar cercano, las mujeres, especialmente abuelas, madres o hermanas, solían mostrar su dolor amputándose parte de un dedo. No por castigo ni locura, sino como señal visible de su dolor emocional. Cada articulación faltante contaba una historia de pérdida, amor y recuerdos imborrables. Los cortes se realizaban con herramientas de piedra afiladas o cordel firmemente enrollado para restringir la circulación antes de la extracción. La práctica solía llevarse a cabo en un silencio sagrado, lejos de la mirada pública. Los ancianos creían que la pérdida física reflejaba la emocional, que el dolor debía dejar huella. Y en un lugar donde la tradición oral lo es todo, este acto se convirtió en un recordatorio viviente de la historia familiar escrita en carne y hueso. En los últimos años, las autoridades indonesias han desaconsejado este ritual y muchos jóvenes Dani ahora honran a los muertos de diferentes maneras. Pero en algunas aldeas remotas, las manos de los ancianos aún cargan con el pasado. Sus dedos faltantes no se ven con vergüenza, son signos de respeto, resiliencia y el precio de recordar a alguien profundamente querido. En las selvas bajas de las regiones Sepik y del Golfo de Papúa Nueva Guinea, hay guerreros que no solo se preparan para el ritual, sino que se convierten en el ritual. Cubiertos de pies a cabeza con pintura de guerra, ceniza y espeso lodo de río, estos hombres se transforman en algo entre vivos y muertos. Los lugareños dicen que no se disfrazan. Están invitando a los espíritus. Su aspecto es aterrador. Ojos con un brillo antinatural, a veces teñidos con tintes vegetales o lentes naturales. Dientes afilados hasta la punta. Rostros marcados con franjas de guerra rojas y negras, u ocultos tras máscaras talladas que semejan animales o seres ancestrales. Algunos incluso se perforan la nariz y las orejas con huesos o llevan amuletos con dientes y plumas ensartados, cada uno de los cuales se cree que contiene energía espiritual. Estos guerreros son vistos a menudo durante iniciaciones o ceremonias importantes. Pero su propósito va más allá de la celebración. Son los recipientes de la ira ancestral. Al canalizar la aparición de los espíritus, intimidan a los enemigos, bendicen a los vivos y mantienen vivo el poder ancestral. Cada paso, cada movimiento es preciso, controlado, poseído. Y durante esos momentos no son plenamente ellos mismos. Los ancianos dicen que ya no es un hombre bailando, es alguien completamente diferente. Los aldeanos que observan no aplauden, no vitorean, mantienen una distancia respetuosa, porque creen que estos guerreros han cruzado a un estado diferente, uno impredecible y sagrado. Y cuando el ritual termina y la pintura desaparece, nadie habla a la ligera de lo que acaba de ver. No tienen por qué hacerlo. Los espíritus ya hablaron. Entre las tribus que viven a lo largo del río Sepik en Papúa Nueva Guinea, uno de los ritos de paso visualmente más intensos que aún se practican hoy en día es el que convierte a los niños en hombres al convertir su piel en escamas. Se trata de la escarificación del cocodrilo, un ritual en el que los iniciados son tallados literalmente para imitar el espíritu del río, el cocodrilo. Para estas comunidades, el cocodrilo es más que un animal, es un creador. La leyenda dice que los humanos nacieron de los cocodrilos, y al cicatrizar sus cuerpos, los niños regresan a ese origen. El ritual tiene lugar dentro de una casa sagrada para los espíritus, una imponente estructura de madera cubierta de tallas y custodiada por ancianos. Dentro, niños de tan solo 15 años yacen inmóviles mientras los ancianos les practican cientos de cortes superficiales en la espalda, los hombros y los brazos. El proceso se realiza con herramientas afiladas, a menudo de bambú o hueso. El objetivo es imitar la piel áspera y rugosa del cocodrilo. Se frotan cenizas o hierbas especiales en las heridas para realzar las cicatrices y que los patrones destaquen de por vida. Lo que sigue no es solo sanación, es aislamiento, narración de historias y despertar espiritual. Durante varias semanas, los iniciados permanecen ocultos de las mujeres, rodeados únicamente de hombres y espíritus. Se les enseñan secretos tribales, técnicas de caza y las profundas responsabilidades de la edad adulta. Cuando finalmente emergen con el cuerpo cubierto de cicatrices recientes, ya no son niños. Sus familias celebran con tambores, bailes y festines. Y cada marca en su piel le dice al mundo: han sobrevivido, se han transformado, ahora portan el espíritu del cocodrilo. Durante siglos, en las extensas llanuras de Kenia y Tanzania, convertirse en hombre no se trataba de un cumpleaños ni de un carnet de conducir. Entre los masáis significaba encontrarse cara a cara con uno de los depredadores más letales de África, el león. Este antiguo rito de paso se conoce como alamayo, y aunque la práctica ha desaparecido en los últimos años, su legado aún corre por las venas de los guerreros masáis. Tradicionalmente, un joven masái, o morán, debía rastrear y enfrentarse a un león como prueba de valentía y fuerza. La caza no era temeraria. Era estratégico, profundamente ritualizado y se realizaba en grupo para evitar pérdidas innecesarias de vidas. El objetivo no era solo sobrevivir, sino demostrar que se podía enfrentar el miedo y ganar. La melena del león, si la caza tenía éxito, se conservaba como una insignia de honor. Esa melena no era solo pelaje, era un símbolo de convertirse en protector, líder, guerrero.
Hoy en día la caza de leones ya no se fomenta ni se legaliza según las leyes de protección de la vida silvestre, pero los masáis han transformado sus tradiciones en formas simbólicas. Los jóvenes aún entrenan con lanzas, visten shukas rojas ceremoniales y participan en danzas y simulacros de batallas. Estos ritos modernos mantienen vivo el espíritu guerrero sin arrebatarle nada a la naturaleza. E incluso ahora, el recuerdo de Alamayo resuena en las aldeas. La valentía, la precisión, la disposición a sangrar por respeto. Todo sigue ahí. Simplemente redirigido. Después de todo, los masáis no han olvidado lo que significa enfrentarse a lo imposible y mantenerse firmes. En la ciudad sagrada de Varanasi, India, donde las hogueras funerarias arden junto al río día y noche, un pequeño grupo de ascetas camina por donde la mayoría teme pisar. Son los Agori, una secta de sadhus que rechazan las reglas de pureza y abrazan precisamente aquello que la sociedad oculta a la vista. La muerte, la descomposición y los restos de los difuntos son su camino hacia la liberación. Los encontrarás envueltos en cenizas de piras funerarias, meditando junto a cadáveres y a veces bebiendo de cuencos con forma de calavera. Viven en crematorios, creyendo que el verdadero poder espiritual reside en lo que otros más temen. Para los Agori, el desapego no es solo una idea, es un estilo de vida. Comen lo que otros no comen, duermen donde nadie se atreve y cantan durante la noche en lugares donde la mayoría no entraría durante el día. Una de sus prácticas más controvertidas: consumir lo que queda de los muertos, no por hambre, sino como un ritual de transgresión y trascendencia. En estos momentos dicen que la línea entre lo humano y lo divino se disuelve. El cuerpo es temporal. El alma es todo lo que importa. Al interactuar con el tabú, creen borrar el ego y conectar directamente con la verdad última. Para los forasteros, podría parecer perturbador, incluso peligroso. Pero los Agori no quieren tu aprobación. Buscan algo más grande. Algo más allá de la vida, más allá de la muerte y definitivamente más allá de la comodidad. Y en las sombras de los crematorios creen encontrarlo. En las remotas islas de la costa de Sumatra, donde las densas selvas tropicales se unen con las aguas turquesas, vive la tribu Mentawai, un pueblo cuyas tradiciones son tan crudas y audaces como la selva que consideran su hogar. Entre sus costumbres, una llama la atención al instante. Las mujeres afilan sus dientes como cuchillas, no por intimidación, sino por belleza. Para los Mentawai, una mujer con dientes afilados y simétricos es una mujer en armonía con la naturaleza y el espíritu. El ritual se realiza con herramientas primitivas, generalmente un cincel y un martillo, y sinceramente, el proceso puede durar horas. No hay anestesia. Solo manos firmes, determinación y generaciones de fe detrás de cada golpe. La mujer permanece tranquila, serena, a menudo guiada por un chamán que bendice la transformación. Una vez completada, la mirada es inconfundible. Una sonrisa llena de dientes finos y puntiagudos, relucientes como marfil tallado. No se considera aterrador, es sagrado. Se cree que los dientes afilados protegen el alma del desequilibrio y atraen buena energía. El ritual suele ser parte de una preparación mayor que incluye tatuajes, tinta corporal a base de plantas y, ya sabes, un tiempo dedicado a la reflexión espiritual. No encontrarás estas prácticas anunciadas en folletos de viajes. Pero en lo profundo de los bosques de Mentawai, donde el sonido de las olas se mezcla con cantos antiguos, estos rituales están vivos. El dolor no se ve como sufrimiento, se ve como devenir. Una transformación tallada en hueso, silenciosa, permanente y poderosa. En el corazón de Malawi y partes de Zambia, figuras enmascaradas se mueven entre el polvo y el ritmo de los tambores con una precisión sobrenatural. Son los bailarines Nyau, miembros de una sociedad secreta vinculada al pueblo Chewa, y sus representaciones rituales son únicas en la tierra. Cubiertos con elaboradas máscaras y capas de rafia o telas andrajosas, aparecen durante funerales, iniciaciones y ceremonias sagradas. Pero no confundas esto con teatro. Cada danza es un mensaje codificado entre los vivos y los muertos. La sociedad Nyau no es algo a lo que uno se une casualmente. Es una iniciación ligada al secreto y al silencio. A los miembros se les enseñan danzas simbólicas, el significado de docenas de máscaras y cómo canalizar a los espíritus ancestrales. Cuando un bailarín Nyau entra en una aldea, se convierte en un espíritu. Ya no es un hombre, sino algo más allá. No hablan, no se desvían de su personaje, y nadie se atreve a interrumpir. Las máscaras en sí mismas son impactantes. Algunas se asemejan a animales, otras a figuras humanas retorcidas, incluso a caricaturas modernas exageradas. Cada máscara tiene un nombre, una función y un mensaje. Una podría
podría advertir sobre la avaricia, otra podría representar la muerte misma. Las danzas pueden ser lúdicas o francamente aterradoras, pero siempre tienen un profundo significado, especialmente en los funerales, donde guían el espíritu del difunto al otro mundo. Los forasteros no son bienvenidos en los rituales ñau sin permiso y a menudo se prohíbe filmar. Para los Chewa, esto no es una actuación, es protección, una forma de mantener intacto el equilibrio espiritual y demostrar que, incluso en la muerte, la comunidad sigue bailando, sigue observando, todavía lo recuerda. En el calor abrasador del Valle del Omo, en Etiopía, algo salvaje resuena en la sabana. Campanas, cánticos y el repentino estallido de pies golpeando la tierra. Es el sonido de una ceremonia de salto de toro jamar, un ritual que separa a los niños de los hombres de una manera que no tiene nada de simbólica. Aquí no hay atajos. Para convertirse en hombre en la tribu jamar hay que saltar, desnudo, sobre el lomo de una hilera de toros. Y eso es solo el comienzo. El evento comienza con música, banquete y baile, pero bajo la celebración se esconde una profunda tensión. El joven llamado Ukuli es despojado de su ropa y dignidad, y debe correr sobre los lomos de hasta 10 toros, varias veces. Si cae, el ritual debe esperar hasta otro día. Pero si lo logra, se gana el derecho a casarse, tener ganado y ser considerado adulto ante su comunidad. Pero el ritual tiene otra faceta, ruidosa, dolorosa y marcada en la piel. Las mujeres de su familia, a menudo hermanas y primas, hacen fila para ser azotadas por los más, hombres ceremoniales con largas varas. Estas mujeres bailan, cantan y ofrecen sus espaldas voluntariamente. Cada cicatriz que queda no es vergüenza, sino orgullo, una muestra de lealtad y la promesa de que el joven no está solo. Su dolor se considera un sacrificio para fortalecer el vínculo familiar, y las cicatrices se llevan como medallas. La ceremonia termina con baile y alegría, pero los recuerdos, grabados en la piel y los huesos, perduran para siempre. No se trata solo de los toros, se trata de la presión, la tradición y de enfrentarse de lleno a una prueba que sus antepasados enfrentaron antes que usted. Y en un mundo donde la adultez puede significar muchas cosas, los jamar se aseguran de que se gane, no se dé. En la remota región del río Sepik, en Papúa Nueva Guinea, se alza una imponente estructura sin ventanas, sin comodidades ni salida fácil. Se llama Haus Tambarán, la Casa del Espíritu. Y para el pueblo Kaningara es donde los niños desaparecen y los hombres emergen transformados para siempre. Entrar en esta casa marca el comienzo de una de las iniciaciones tribales más intensas que aún se practican. Los niños son separados de sus familias y recluidos durante semanas, aislados del mundo exterior. En su interior no solo reciben instrucción, sino que se transforman. Sus cuerpos, mentes y espíritus son despojados y reconstruidos. Esto no se logra con sermones. Se logra con dolor, aislamiento y el lento y deliberado desenlace de la infancia. La pieza central del ritual es la escarificación del cocodrilo. Para los Kaningara, el cocodrilo no es solo una bestia del río, es un ancestro, una fuerza divina que creó a los humanos. Dentro de la casa de los espíritus, los ancianos cortan la piel de los niños con navajas o bambú afilado para imitar las escamas de un cocodrilo. El pecho, los brazos y la espalda son rebanados cientos de veces. Se frotan cenizas o mezclas de hierbas en las heridas para ayudar a que las cicatrices se hinchen y formen crestas pronunciadas. Cada corte es un paso más allá de ser un niño. Cada cicatriz un símbolo de transformación. Pero el dolor físico es solo la mitad. Los niños son mantenidos en la oscuridad durante días. Se les alimenta poco, se les cuentan historias que difuminan la realidad y el mito, se les enseña conocimiento sagrado, la ley tribal y las costumbres de los espíritus. El miedo que sienten es intencional. Es parte del proceso de transformación. Para cuando regresan a la luz del sol, han cruzado un umbral psicológico que pocos forasteros podrían imaginar. La comunidad los recibe no con abrazos, sino con asombro. Ahora son hombres cocodrilo, marcados de por vida, respetados y ya no se los considera niños. Su silencio es más profundo, su postura diferente. Han tocado algo antiguo en esa casa. Y lo entiendan o no, esa casa nunca los abandonará del todo. Bajo el sol abrasador de África Occidental, donde los tambores resuenan como truenos distantes y miles se reúnen en campo abierto, los jóvenes Fulani se preparan para afrontar el dolor y la madurez. Este es el Festival Sharo, una tradición centenaria tan cruda como simbólica. Es una prueba de fuerza, resistencia y serenidad. ¿El premio? Respeto, madurez y a veces incluso el derecho a casarse. En el centro del ritual se encuentra un brutal enfrentamiento. Dos jóvenes, sin camisa, forman un círculo, sosteniendo palos largos. Se turnan para golpearse la espalda con toda su fuerza. Las reglas son simples, ni pestañear, ni gritar, ni dar un paso atrás. Quien muestra dolor queda mal. Quien se mantiene firme, incluso mientras la sangre corre, se marcha con honor y en algunos casos con una novia. Estas no son peleas caóticas, son estructuradas, casi ceremoniales.
Se cuentan los latigazos. Los ancianos observan atentamente. Y antes de que comience la lucha, los hombres se preparan espiritualmente. Rezan, cantan y a veces se tratan con hierbas tradicionales para concentrar sus mentes y fortalecer sus cuerpos. A su alrededor, la multitud ruge. Las mujeres cantan canciones de aliento. Los guerreros bailan en círculos. La energía es eléctrica. Para los Fulani, esto no se considera violencia, sino disciplina. Una muestra pública de madurez. Demuestra que un hombre puede afrontar las dificultades sin quebrarse. Y eso en su cultura significa que está listo para formar una familia y liderar. Las cicatrices que quedan se llevan con orgullo. Cada marca cuenta una historia no de derrota, sino de supervivencia. En un mundo que a menudo esconde el malestar, los Fulani lo afrontan de frente con palos, sudor y silencio. Imaginemos un arma tan poderosa que pudiera acabar con todas las guerras. Se decía que el rayo de la muerte de Nikola Tesla, oficialmente llamado Teleforce, disparaba rayos de energía concentrada capaces de derribar aviones, aniquilar ejércitos y arrasar ciudades, todo ello sin una sola bala. Tesla afirmaba que este invento podía hacer que las naciones fueran impenetrables, haciendo que la guerra quedara obsoleta, pero se negó a vender los planos por temor a que cayera en manos equivocadas y desencadenara una devastación global. Tras la misteriosa muerte de Tesla en 1943, circularon rumores. Algunos dicen que los diseños del rayo de la muerte fueron robados por agencias de inteligencia. Otros creen que Tesla los destruyó para proteger a la humanidad. Habló del dispositivo en términos crípticos, alimentando teorías conspirativas. ¿Era real, desmantelado para preservar la paz o simplemente otra visión ambiciosa? El rayo de la muerte de Tesla sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Un escalofriante ¿qué hubiera pasado si? Que nos hace preguntarnos qué tan cerca estuvimos de empuñar el arma definitiva. Nikola Tesla tuvo una visión tan audaz que parecía sacada de las páginas de una novela de ciencia ficción. En el centro de la misma se encontraba la Torre Wardenclyffe, una estructura de 57 metros de altura que Tesla construyó en Shoreham, Nueva York. Oficialmente estaba destinada a ser el primer sistema de comunicación inalámbrica del mundo, pero Tesla soñaba más. Creía que la torre no solo podía transmitir información, sino también energía gratuita y limitada por todo el mundo, de forma inalámbrica. Imagine encender una bombilla en su casa alimentada únicamente por aire. Ese era el objetivo de Tesla. Sin embargo, el proyecto se enfrentó a una oposición implacable. JP Morgan, el patrocinador inicial de Tesla, retiró la financiación cuando se dio cuenta de que la energía gratuita no daría beneficios. Sin dinero, la construcción se estancó. Pero aquí es donde se pone extraño. Tesla insinuó que Wardenclyffe era más de lo que parecía. Habló crípticamente sobre sus otros usos y tras su demolición en 1917 empezaron a circular rumores. Algunos decían que podía aprovechar el clima, otros afirmaban que era un prototipo de un dispositivo mucho más poderoso que el rayo de la muerte. La verdad sigue enterrada, al igual que la red subterránea de misteriosos túneles de la torre. ¿Podría haber cambiado el mundo o estaba condenada por fuerzas que temían su potencial? A medida que los sueños de Tesla sobre la energía inalámbrica se desvanecían, su nombre quedó vinculado a una historia tan extraña que parece sacada de un guión de Hollywood, el experimento Filadelfia. Comienza en 1943, el mismo año en que Tesla murió, cuando la Marina de los Estados Unidos supuestamente llevó a cabo un experimento secreto para hacer invisible un buque de guerra, el USS Eldridge. Pero eso no es todo. Los testigos afirmaron que el barco no solo desapareció, sino que reapareció a kilómetros de distancia, teletransportado antes de regresar a su posición original. ¿Dónde encaja Tesla en esto? Algunos teóricos creen que la Marina utilizó las teorías de Tesla sobre los campos electromagnéticos para lograrlo. Tesla había hablado de manipulación de la energía que podría doblar el espacio y el tiempo, y su trabajo en energía inalámbrica y campos de alto voltaje fue innovador. Oficialmente la Marina niega que haya sucedido y descarta el experimento Filadelfia como pura ficción. Pero los extraños relatos de marineros que sufrieron quemaduras por radiación y pérdida de memoria pintan un panorama más oscuro. ¿Tesla dejó atrás inadvertidamente el conocimiento que hizo posible tal experimento? ¿O se trata simplemente de otra capa de su enigmático legado? El experimento Filadelfia sigue siendo una de las historias más escalofriantes relacionadas con el genio de Tesla, un inquietante recordatorio de hasta qué punto la humanidad está dispuesta a llevar los límites de la ciencia. Si pensaba que el experimento Filadelfia era extraño, esto lleva las cosas a otro nivel. En 1899, mientras trabajaba en su laboratorio, Tesla afirmó que interceptaba señales que no provenían de esta tierra. Usando su transmisor inalámbrico avanzado, captó pulsos rítmicos, demasiado deliberados para ser naturales. Al principio pensó que provenían del espacio, pero a medida que escuchaba, Tesla se convenció. Estos eran mensajes de seres inteligentes. ¿Por qué los extraterrestres no buscarían a Tesla? Sus inventos ampliaron los límites de la ciencia, desvelando secretos que desconcertaron a sus compañeros. Los rumores sugieren que seres, atraídos por su brillantez, pueden haberlo visitado. El genio de Tesla para los patrones y la comunicación lo convirtió en el candidato perfecto para comprenderlos, tal vez sin palabras. Sus experimentos abrieron una puerta para el contacto, o fue simplemente su imaginación incomparable interpretando el ruido. Tesla dejó escritos crípticos
sobre la vida más allá de la Tierra, insinuando que el conocimiento que nos dio puede no haber sido completamente suyo. Sea lo que escuchó en ese laboratorio, la pregunta persiste. Nikola Tesla tenía una conexión con algo ahí fuera. Los experimentos de Tesla no solo sacudieron el mundo de la ciencia, sino que pueden haber sacudido literalmente la Tierra. En 1908, una explosión masiva arrasó más de 2070 kilómetros cuadrados de bosque siberiano cerca del río Tunguska. Los testigos describieron un destello cegador y una columna de fuego rugiendo hacia el cielo. Las teorías sobre la causa van desde impactos de meteoritos hasta intervención extraterrestre, pero aquí es donde se vuelve salvaje. Algunos creen que los experimentos de Tesla podrían estar relacionados. En ese momento, Tesla estaba trabajando en su transmisor de aumento en Wardenclyffe, intentando enviar energía de forma inalámbrica a través de grandes distancias. Una vez afirmó que podía dirigir la energía a cualquier punto del planeta, y en un ataque de curiosidad puede haber probado su invento apuntando a una región deshabitada, como Siberia. Tesla provocó accidentalmente la explosión de Tunguska con un haz de energía enfocado. No existe evidencia, pero la línea de tiempo, los experimentos de Tesla y la devastación inexplicable mantienen viva esta teoría. ¿Podría su genio haber llegado más lejos de lo que él pretendía? Es un misterio que se niega a morir. Los inventos de Tesla no solo tenían que ver con la energía, podían aprovechar las vibraciones de la propia Tierra. En 1898, Tesla desarrolló un pequeño oscilador mecánico, un dispositivo no más grande que un puño. Cuando funcionaba, creaba vibraciones rápidas que podían resonar con cualquier estructura. Los propios relatos de Tesla sugieren que durante una prueba, el dispositivo casi derribó su laboratorio de Nueva York. Las paredes temblaron, el vidrio se rompió y el pánico estalló cuando Tesla tuvo que aplastar el dispositivo con un mazo para detenerlo. Pero aquí está la parte escalofriante. Tesla insinuó que el oscilador, correctamente ajustado, podía provocar terremotos. Creía que todo en el universo tenía una frecuencia natural y que, al igualarla, se podía amplificar la energía a niveles inimaginables. ¿Fue esta una incursión accidental de Tesla en la tecnología armamentística? Algunos dicen que su oscilador fue confiscado o suprimido silenciosamente después de demostrar que era demasiado peligroso. Otros creen que lo desmanteló él mismo, temiendo su potencial. De cualquier manera, la historia de la máquina de terremotos de Tesla es un recordatorio esclarecedor de hasta qué punto sus experimentos podían llevar los límites de la ciencia. Y si sacudir la Tierra no fue suficiente para ti, debes saber que Tesla también soñaba con conquistar los cielos. En sus escritos se esconden planes para una máquina voladora diferente a todo lo imaginado en ese momento. Mientras otros se centraban en hélices y alas, Tesla imaginó una nave que pudiera levitar utilizando fuerzas electromagnéticas. Con forma de disco, extrañamente similar a los platillos volantes que se ven en los avistamientos de ovnis, sería impulsada de forma inalámbrica por las torres de Tesla, extrayendo energía directamente de la ionosfera de la Tierra. Tesla habló apasionadamente de su diseño, afirmando que revolucionaría el transporte. A diferencia de los aviones toscos, su máquina podría despegar verticalmente, flotar y viajar silenciosamente a velocidades inmensas. Pero como tantas de las ideas de Tesla, esta quedó sin construir, sepultada por la falta de financiación y el escepticismo. Sin embargo, sus planos sobreviven, fragmentos de una visión que se adelantó décadas a su tiempo. ¿Podrían los conceptos de Tesla haber influido en tecnologías posteriores? Y lo que es más importante, descubrió secretos del vuelo que todavía se están explorando hoy en día. La idea del platillo volador de Tesla nos recuerda su infinita ambición de liberar a la humanidad de los límites de la propia Tierra. ¿Qué pasaría si nuestros pensamientos pudieran trascender los límites de nuestra mente, transmitirse como ondas de radio y conectarnos en silencio a cualquier distancia? Nikola Tesla creía que esto no solo era posible, sino inevitable. A principios del siglo XX, Tesla comenzó a explorar la conexión entre el cerebro humano y las frecuencias electromagnéticas. Planteó la hipótesis de que el cerebro funcionaba como un transmisor y receptor de energía, emitiendo señales que, en teoría, podían captarse y decodificarse. Tesla incluso afirmó haber experimentado con dispositivos que podían amplificar las ondas cerebrales, lo que sugería la posibilidad de una comunicación telepática. No se trataba de magia, sino de ciencia. Tesla creía que todo, incluidos nuestros pensamientos, vibra a una frecuencia específica. Al sintonizarnos con esas frecuencias, teorizó que podría ser posible enviar y recibir pensamientos instantáneamente. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Tesla habló crípticamente de una prueba en particular en la que afirmó haber escuchado pensamientos que no eran los suyos. ¿Eran estas señales de otra mente o de algo aún más extraordinario? Algunos especulan que los experimentos de Tesla con las ondas cerebrales tocaron un campo de la ciencia demasiado avanzado y peligroso para su época. ¿Descubrió la clave de la telepatía? Y si lo hizo, ¿quién o qué lo estaba escuchando?
Cuando Nikola Tesla murió solo en su habitación de hotel de Nueva York el 7 de enero de 1943, el mundo perdió a una de sus mentes más brillantes. Pero tan pronto como se anunció su muerte, sucedió algo escalofriante. Agentes del gobierno, supuestamente del FBI, irrumpieron en su habitación y confiscaron cajas con los papeles, cuadernos e inventos de Tesla. La historia oficial: estaban asegurando sus pertenencias por razones de seguridad nacional. Pero, ¿de qué tenían miedo exactamente? Se rumoreaba que las notas de Tesla contenían planos de armas de energía inalámbrica y dispositivos capaces de manipular el tiempo y el espacio. Hasta el día de hoy, gran parte del trabajo de Tesla sigue sin tenerse en cuenta. Se destruyeron sus papeles, se ocultaron o se utilizaron discretamente para desarrollar tecnologías secretas. El FBI publicó más tarde archivos desclasificados que confirmaban su participación, pero aún quedan enormes lagunas. Explotaron las teorías conspirativas. ¿Fue real el rayo de la muerte? ¿Los diseños de Tesla influyeron en la vigilancia moderna, las armas o incluso los programas científicos encubiertos? Algunos incluso afirman que su trabajo ayudó a sentar las bases para proyectos como HAARP o el rumoreado experimento Filadelfia. Tesla decía a menudo que el mundo no estaba preparado para sus ideas. Tal vez los que estaban en el poder estuvieron de acuerdo y decidieron enterrar su genialidad en las sombras. Sea cual sea la verdad, los documentos desaparecidos de Tesla siguen siendo uno de los mayores misterios de la era moderna. Los experimentos secretos de Tesla desdibujan la línea entre ciencia y misterio. Algunos se han perdido en el tiempo, otros están ocultos a simple vista. Pero más allá de las conspiraciones, las invenciones de Tesla, confirmadas de manera real, cambiaron el mundo para siempre. Manténgase atento mientras exploramos sus mayores éxitos alucinantes, los experimentos que demostraron su genio incomparable. Imagínese sostener una bombilla y verla brillar sin un solo cable. Eso no es magia, es la bobina de Tesla, uno de los inventos más brillantes de Nikola Tesla. Creada en 1891, la bobina de Tesla generaba electricidad de alto voltaje y alta frecuencia, produciendo impresionantes arcos de rayos que saltaban por el aire como criaturas vivientes. Pero la verdadera genialidad demostró que la electricidad se podía transmitir de forma inalámbrica, una idea que se adelantó décadas a su tiempo. En su laboratorio de Colorado Springs, Tesla escaló la bobina a proporciones monstruosas, creando rayos de electricidad que se disparaban 40 metros hacia el cielo, iluminando la noche y dejando a los testigos sin palabras. Tesla soñaba con un mundo alimentado de forma inalámbrica, ciudades, hogares y máquinas funcionando sin cables enredados ni enormes centrales eléctricas. Si bien la bobina de Tesla en sí no alimenta nuestros hogares, allanó el camino para tecnologías como el Wi-Fi, la radio y la carga inalámbrica. No fue solo un invento, fue el rayo de genialidad de Tesla que mostró al mundo que lo imposible podía convertirse en realidad. Mientras el mundo se maravillaba con el trabajo de Tesla con la electricidad, él silenciosamente traspasó los límites en otro campo, la radiología. A finales de la década de 1890, Tesla estaba experimentando con corrientes de alto voltaje cuando se topó con algo extraordinario, los rayos X. Años antes de que los rayos X se volvieran comunes, Tesla creó algunas de las primeras imágenes de rayos X o sombras gráficas, utilizando su propio equipo experimental. Incluso se radiografió la mano, produciendo espeluznantes fotografías de esqueletos que parecían sacadas de la ciencia ficción. Tesla se dio cuenta del increíble potencial de los rayos X para la obtención de imágenes médicas, pero también advirtió de sus peligros. Se dio cuenta de que la exposición prolongada podía dañar los tejidos, algo que la ciencia confirmaría mucho más tarde. El trabajo de Tesla con los rayos X fue anterior al descubrimiento de Wilhelm Röntgen, pero la historia rara vez le da crédito. Aún así, sus hallazgos se convirtieron en la base de una tecnología que revolucionó la medicina. A partir de estas fotografías fantasmales, Tesla demostró una vez más que su genio no conocía límites. Y mientras otros corrían para perfeccionar los rayos X, Tesla ya había avanzado hacia una máquina que podía moverse sola. En 1898, en el Madison Square Garden, Tesla sorprendió al mundo con algo que nadie había visto jamás, un barco teledirigido. En una época en la que la gente apenas entendía la electricidad, Tesla hizo una demostración de una pequeña embarcación que se deslizaba sin esfuerzo por una piscina, controlada completamente por señales invisibles. Con un movimiento de sus controles, la embarcación giraba, se detenía y respondía a cada orden de Tesla. Lo llamó teleautomatón, y era mucho más que un truco de fiesta. Fue el nacimiento de la robótica y la tecnología de control inalámbrico. Las multitudes se quedaron boquiabiertas, los periódicos lo llamaron magia y los escépticos insistieron en que Tesla estaba usando cables ocultos o telepatía. Pero Tesla estaba muy por delante de ellos. Su invención sentó las bases para la robótica moderna, los dispositivos teledirigidos e incluso tecnologías como los drones. Soñaba con máquinas que pudieran realizar tareas peligrosas, revolucionando industrias y salvando vidas. Y aunque muchos no comprendían la importancia de lo que habían presenciado, el barco teledirigido de Tesla marcó un punto de inflexión. Las máquinas podrían ser guiadas no por engranajes y palancas, sino por señales invisibles. Este mismo principio pronto llevaría al mundo a una nueva era, la era de la comunicación inalámbrica.
Mucho antes de que la gente sintonizara sus emisoras de radio favoritas, Tesla ya había descifrado el código de la comunicación inalámbrica. A principios de la década de 1890, Tesla experimentó con la transmisión de señales a través del aire utilizando ondas electromagnéticas. En 1893 demostró la tecnología inalámbrica a una multitud asombrada, encendiendo lámparas a distancia con energía invisible. Pero eso fue solo el principio. Tesla presentó patentes para sus sistemas inalámbricos en 1897, años antes de que Guglielmo Marconi enviara su primera señal de radio. Tesla imaginó un mundo donde la información podría viajar de forma inalámbrica a través de grandes distancias, conectando a la gente como nunca antes. Su invención fue la base de la radio, pero la historia le dio el crédito a Marconi, al menos hasta 1943, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de Tesla, reconociéndolo como el verdadero inventor de la radio. La radio de Tesla no solo tenía que ver con la comunicación, tenía que ver con la reducción del tamaño del mundo. Previó redes inalámbricas que podrían difundir el conocimiento, unir continentes y cambiar la humanidad para siempre. Y aunque el nombre de Tesla a veces se perdió en el ruido, su trabajo en radio tuvo repercusiones en la historia, demostrando una vez más que su visión no solo se adelantó a su tiempo, creó el futuro. En un mundo que se apresuraba a mecanizar las industrias y revolucionar el transporte, la precisión se convirtió en algo fundamental. Nikola Tesla entró de nuevo en escena para resolver problemas que otros ni siquiera habían visto todavía. Tesla desarrolló diseños mejorados para velocímetros y tacómetros, dispositivos esenciales que medían la velocidad y la fuerza rotacional. En ese momento las industrias se estaban transformando y con los automóviles y la maquinaria ganando impulso, los ingenieros necesitaban herramientas confiables para medir el rendimiento. Los diseños de Tesla eran ingeniosos y utilizaban principios electromagnéticos para crear instrumentos que eran más precisos y duraderos que cualquier otro. Sus velocímetros permitieron que los primeros vehículos controlaran su velocidad de manera confiable, mientras que sus tacómetros se volvieron esenciales para ajustar motores y máquinas industriales. Estos inventos ayudaron a avanzar la ingeniería de precisión y allanaron el camino para las industrias automotriz y de aviación modernas. Tesla no solo estaba electrificando el mundo, lo estaba refinando, y ahora que las máquinas eran medibles y controlables, era el momento de la invención que realmente impulsó la era moderna, el motor de inducción. De todos los inventos de Tesla, pocos han sido tan trascendentales e invisibles como el motor de inducción de corriente alterna. En 1888, Tesla presentó un motor que utilizaba corriente alterna o corriente alterna para generar energía rotatoria, eliminando la necesidad de escobillas o conmutadores que se desgastaban rápidamente. Su simplicidad fue su brillantez, menos piezas móviles, mayor eficiencia y durabilidad inigualable. El motor de Tesla se convirtió en la base de la industria, impulsando fábricas, trenes eléctricos, ascensores e incluso electrodomésticos. Antes de Tesla, los motores de corriente continua o corriente continua eran la norma, pero eran ineficientes y poco prácticos para su uso a gran escala. El motor de inducción de Tesla, por otro lado, aprovechaba la corriente alterna, que podía transmitirse a grandes distancias gracias a su trabajo anterior con transformadores y el sistema polifásico. Fue el corazón palpitante del mundo industrial moderno, transformando no solo la maquinaria, sino la sociedad misma. Hoy en día, casi todos los motores eléctricos, ya sea en su refrigerador, lavadora o automóvil, aún tienen sus raíces en el diseño de Tesla. Pero su búsqueda de eficiencia no terminó ahí. Desde la electricidad hasta la mecánica, el siguiente invento de Tesla sería una maravilla del movimiento en sí mismo: la turbina sin aspas. Tesla dijo una vez: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta filosofía se hizo realidad con su invención de la turbina sin aspas, una elegante máquina futurista diseñada para revolucionar los motores. A diferencia de las turbinas tradicionales con aspas, la turbina de Tesla utilizaba una serie de discos lisos y paralelos. A medida que fluidos como el vapor o el gas fluían a través de los discos, estos giraban rápidamente debido a la fricción, convirtiendo la energía en movimiento rotatorio. ¿Por qué fue tan revolucionaria? La turbina de Tesla era compacta, eficiente y mucho más simple que los diseños tradicionales. Podía producir una energía inmensa sin el desgaste de las aspas, lo que la hacía ideal para todo, desde plantas de energía hasta vehículos. Tesla la imaginó como el motor del futuro, una solución a las ineficiencias de los motores de vapor y de combustión de su época. Si bien nunca se adoptó de manera masiva, los ingenieros modernos aún están revisando la turbina de Tesla para aplicaciones en energía renovable y tecnología limpia. Tesla no fue solo un pionero de la electricidad, sino también un visionario en materia de salud y medio ambiente. A finales del siglo XIX, Tesla creó un generador de ozono, un dispositivo que producía ozono electrificando el oxígeno. En aquella época se creía que el ozono tenía increíbles propiedades purificadoras. Tesla vio su potencial para limpiar el aire, purificar el agua e incluso desinfectar instrumentos médicos. Con su profundo conocimiento de las corrientes de alto voltaje, diseñó máquinas compactas y eficientes que podían generar ozono de forma segura y eficaz.
gas. Tesla comercializó estos generadores con fines sanitarios, afirmando que podían eliminar bacterias y mejorar la calidad del aire. Décadas más tarde, ahora utilizamos la tecnología del ozono en plantas de tratamiento de agua, hospitales e incluso purificadores de aire domésticos. Tesla se adelantó una vez más a su tiempo al ver soluciones para el futuro mientras el resto del mundo se ponía al día, y su visión de una vida más limpia y saludable no se detenía en el aire. También soñaba con una luz más brillante y eficiente. En una época en la que las bombillas incandescentes de Edison brillaban intensamente pero eran ineficientes, Tesla ya estaba imaginando la siguiente generación de iluminación. Entró la luz fluorescente, una solución más fría y de mayor eficiencia energética. Tesla desarrolló y demostró lámparas de gas recubiertas de material fosforescente que brillaban intensamente cuando se exponían a corrientes de alta frecuencia. Estas lámparas eran maravillas inalámbricas, iluminadas sin cables utilizando los campos eléctricos de Tesla. Tesla exhibió sus luces fluorescentes ya en la Feria Mundial de 1893 en Chicago, donde sorprendió a las multitudes encendiendo las bombillas desde el otro lado de la sala. A diferencia de las bombillas de filamento de Edison, que se quemaban rápidamente, las luces de Tesla eran duraderas y de bajo consumo, características que aún valoramos en la iluminación moderna. Su trabajo influyó directamente en el desarrollo de la iluminación fluorescente y de neón, que se convirtieron en elementos básicos en hogares, calles y espacios comerciales. Las luces de Tesla no solo eran prácticas, eran la prueba de que la innovación podía iluminar el futuro, literal y figurativamente. Los inventos de Tesla dieron forma al mundo moderno, prueba de que una mente brillante puede iluminar el futuro para siempre. La vida de Tesla comenzó con una chispa literal. Nació durante una feroz tormenta eléctrica en 1856. La partera lo consideró un mal presagio y lo declaró niño de la oscuridad. Su madre, sin embargo, lo vio como un signo de grandeza y lo llamó niño de la luz. Esta dramática llegada al mundo parecía presagiar su destino, dominar el poder de la electricidad e iluminar el futuro. La ética de trabajo de Tesla era tan extraordinaria como sus inventos. Es famoso por afirmar que dormía solo 2 horas al día y que aprovechaba breves siestas para recargar energía. Creía que dormir era una pérdida de tiempo que interrumpía su búsqueda de conocimiento y descubrimiento. A pesar de esto, su concentración y creatividad se mantuvieron al máximo nivel. Sus amigos se preocupaban por su salud, pero Tesla insistió en que su mente prosperaba a ese ritmo. Su energía incansable impulsó avances que transformaron el mundo moderno, una noche de insomnio a la vez. El genio de Tesla no se limitaba a las máquinas. Su dominio se extendía a los idiomas. Hablaba con fluidez 8, incluidos el serbio, el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el latín. Esta habilidad lingüística le permitió colaborar con científicos internacionales, leer obras en su forma original y ampliar su vasto conocimiento. Tesla creía que la comunicación era clave para el progreso y sus habilidades políglotas solo agudizaron su brillantez, abriendo puertas a infinitas posibilidades entre culturas. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué dato sobre Tesla te ha gustado más. Para más información útil, mira otros vídeos.